días, iglesia. Bienvenidos a un nuevo domingo juntos, un nuevo domingo en el que compartimos a través de este medio. Y para mí es una alegría poder estar con ustedes hoy. Y es una alegría en particular porque con los chicos de la alabanza para esta semana estuvimos preparando una canción nueva. Y la verdad que siempre es una alegría poder compartirla con ustedes y que juntos podamos cantar y adorar a Dios. Así que te voy invitando a que te pongas cómodo, a que puedas estar en un lugar tranquilo donde aproveches la canción para tener un momento de intimidad con Dios. Pero antes de eso quería compartirles unos versículos que están en el capítulo 36, perdón, de Ezequiel. Y es una profecía que Ezequiel habla al pueblo de Israel en el momento en el que el pueblo de Israel estaba siendo llevado cautivo a Babilonia, ¿sí? Y el Señor manda hablar al pueblo de Israel y les dice que ahora se iban a ir cautivos, pero después de un tiempo iba a volver una parte del pueblo, y que esa parte del pueblo el Señor le iba a dar un corazón nuevo y le iba a dar su espíritu, ¿sí? Y el capítulo 36 de Ezequiel habla un poco de esa profecía, y quería compartirle 4 versículos que están desde el versículo 33 al 36, y dice: Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y dice el versículo 36, y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribando, y planté lo que estaba derribado, y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Y quizás en esta mañana te encontrás como el pueblo de Israel en ese momento, como la tierra de Israel desolada, con ruinas, algunos muros caídos, algunas dificultades. Pero el Señor nos habla y dice que cuando saca nuestras iniquidades, cuando saca lo que está mal dentro nuestro, es una oportunidad para que Él construya de nuevo. Y quiero invitarte que con esta canción, que se llama Ruinas Gloriosas, puedas pensar en eso. Puedas no solamente cantarla y tener un momento lindo, sino pensar en cómo Dios quiere transformar tu vida. Seguramente hay cosas que Dios quiera transformar, que Dios quiera sacar para poder construir de nuevo. Y que los que estén alrededor puedan decir: esto lo hizo Dios. Así que espero que esta canción nos sirva para poder meditar estos versículos también, y que podamos pensar en que Dios quiere transformar nuestras vidas. Así que te invito a que puedas cantar esto pensando en estos versículos. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en las sombras de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor.
Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré, y en la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en las sombras de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en las sombras de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Donde seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en las sombras de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Buen día, ¿cómo están? Me alegro que podamos estar juntos otra vez. Hace algunos domingos había hablado sobre los temas espirituales en cada una de nuestras vidas y había nombrado los imperativos que nos daban los apóstoles: sed llenos del Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo, andad en el Espíritu. Y la verdad que esos imperativos yo los escuché de chicos. Siempre tenía esa palabra pegándome en la cabeza y nunca encontraba cómo era el tema. No le encontraba la vuelta. Y quiero, junto con ustedes, ver en esta mañana o en el momento que usted lo está viendo esto, qué es lo que Dios nos dice, el ejemplo de Jesús para nosotros con esto del Espíritu. Usted sabe que hace algunos domingos yo les dije que el Señor nos dejaba un gran ejemplo cuando fue a Getsemaní a orar y llevó a sus 3 discípulos. Entonces nos hablaba de que la oración era algo fundamental en la vida del cristiano, también ser acompañado por otros en la oración. Qué bueno que uno pueda tomar los ejemplos de Jesús para su propia vida espiritual. Y en el caso del Espíritu, el Señor nos dejó un gran ejemplo que a veces pasamos por alto. Y vivimos vidas de aparente derrota. ¿Por qué? Porque la tentación nos gana, porque el mal carácter nos sobrepasa, porque siempre pecamos de alguna forma u otra y no logramos que nuestro espíritu esté siempre contento o en pleno contacto con Dios. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Miren, ustedes saben que cuando en Mateo el Señor
se bautiza. ¿Se acuerdan ustedes que va Juan Juan el Bautista no lo quería bautizar? Le dice, no, Señor, ¿cómo? Dice, sí, así convenga que se haga, dice Juan, le dice el Señor a Juan. Y cuando Juan lo bautiza al Señor, desciende una paloma y se escucha una voz, dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y el Espíritu Santo de Dios desciende sobre Jesús. Y yo me pregunto, ¿usted sabe, vos sabés cuándo descendió el Espíritu Santo sobre tu vida? La palabra de Dios nos dice que el día que creímos, ese día entró el Espíritu Santo en mi vida, en tu vida. Ahora, muchas veces nosotros nos preocupamos porque no sentimos o no sabemos si verdaderamente el Espíritu de Dios está en nosotros. El apóstol Juan en su primera carta da algunos ejemplos. Dice, mire, si usted tiene amor por sus hermanos, el Espíritu de Dios está en usted. Si los mandamientos de Dios no son gravosos, no son difíciles, el Espíritu de Dios está en usted. Si usted ama al Señor y su obra, el Espíritu de Dios está en usted. Si usted creyó en Jesucristo, el Espíritu de Dios está en usted. Pero si vamos a Romanos, capítulo 8, yo quisiera leer un solo versículo, pero después los invito a que ustedes más tarde lean todo el capítulo 8, 9, donde habla del Espíritu de Dios. En Romanos 8, 9, lo buscamos y dice así. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El apóstol acá es tajante. Dice que nosotros no vivimos según la carne, sino por el Espíritu. Y dígame con sinceridad, ¿no se nos hace difícil? Qué difícil es poder vivir de acuerdo a lo que decía el apóstol. Podríamos decir como los discípulos, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede cumplir? Y ahí vuelvo al ejemplo de Jesús. Jesús nos enseña, cuando Él es bautizado y desciende el Espíritu sobre Él, que Él era el Hijo de Dios que se agradaba, su Padre se agradaba en Él. Después de ahí, ¿a dónde va? 40 días al desierto, donde es tentado. Pero Él puede vencer la tentación porque el Espíritu de Dios estaba en Él. ¿Y sabe lo que nos pasa a usted y a mí muchas veces? Queremos agradar a las cosas espirituales, queremos agradar a Dios en nuestra propia fuerza, en nuestra propia carne, en nuestro yo. Y ahí es donde fracasamos y vivimos vidas de derrota. El pecado siempre nos gana, la tristeza nos gana. Estamos por momentos muy bien y por momentos mal. Estos días tan difíciles de convivencia, ¿cómo demostrar que el Espíritu de Dios está en uno? Miren, yo aprendí algo después de muchos años. Es que el Espíritu de Dios tiene que estar en todas las habitaciones de mi vida, en todas las habitaciones de mi corazón. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que mi familia éramos 5 hermanos y mi papá, mi mamá, 5 hijos, solo papá trabajaba. Cuando yo era chico, estoy hablando de hace más de 50 años, vacaciones no era una palabra común, no había vacaciones, menos para una familia numerosa así. Y una hermana de la iglesia se ve que se apiadó de nosotros. Ella tenía un departamentito en la costa, en Mar de Ajó, y lo alquilaba a partir de Navidad. Y antes de Navidad nos lo prestó, ese departamento. Tenía una encargada que vivía ahí cerca, que nos iba a dar la llave y entrar al departamento. ¿Se imaginan cuando llegamos, papá, mamá, 5 hijos, en un auto todo cargado de bártulos que habíamos tardado 24 horas en llegar? Llegamos al lugar y la encargada dice, ¡ay, yo no sabía! Pero no se preocupe, sí. Nos dio un departamento que había estado todo el invierno cerrado y era la primera vez que se abría. Cuando entra había tierra, había algunos suciedad del tiempo que había estado cerrado y no encontraban la llave de los dormitorios.
mi mamá bajamos todo y me dice, bueno, los chicos, ustedes se van a la playa, yo me quedo acá. Nosotros corriendo nos fuimos a la playa. Al rato, cuando volvimos, esa parte del departamento estaba brillante, impecable. Había limpiado todo, estaba todo perfumado, todo, pero había una llave que no aparecía, la del dormitorio. En eso viene la señora esta con un manojo de llaves y empieza a probar las llaves. Empieza a probar y una abrió. Y otra vez ese dormitorio tenía toda la tierra de los meses que había estado cerrado, la humedad, el olor a moho. Mi mamá dice, bueno, cierran la puerta, prepara un sanguchito, vuelvan a la playa, en un par de horas vuelvan. Cuando volvimos de la playa, entramos y ese dormitorio olía a cera, estaba todo con las camas hechas, todo impecable. Era un placer. Mi mamá había transformado eso en algo digno de vivir y con ganas. Y ¿saben una cosa? A veces a nosotros en nuestra vida nos pasa lo que nos pasó en esas vacaciones. Cuando le decimos a Dios que entre en nuestra vida, le decimos, entra acá, arregla esto, pero hay algunas cositas que no quiero mostrarte. No quiero vivir solo para ti, quiero tener mi rinconcito. Y Dios o toma todo, o el espíritu de Él se achica. Muchos de nosotros lo tendríamos al Señor sentado quizá en el zaguán de la vereda, o en la entrada, o en el hall de entrada. A algunos lo haríamos entrar al living y nunca al dormitorio. Qué difícil que es en nuestra vida poder ceder a Dios todo, pero Él quiere todo. Y Él quiere que su espíritu more en cada uno de nosotros en nuestra vida y Él se va a encargar de limpiar todo lo que esté mal. Y usted sabe que cuando el Espíritu de Dios entra, las tentaciones se desvanecen. Los malos pensamientos empiezan a desaparecer. Y Él obra porque Él tiene poder. Y el secreto está ahí en el poder de Dios y no en el poder nuestro. Cuando usted y yo luchamos en la carne, en nuestro yo, tratando de agradar a Dios, fallamos. Es como la dieta que empezamos todos los lunes. Los lunes empieza la dieta y el martes a la tarde ya la rompió. Tratar de hacer algo nosotros, por nosotros mismos, para agradar al hombre espiritual, no sirve de nada. Quizá a usted nunca le dijeron que tiene que rendir toda su vida al Señor, pero es necesario que el Señor entre en su vida. Quizá usted piensa, no me conviene, tengo que dejar una cosa, pero no es Dios no es Dios de medias tintas. Él quiere entrar y transformar su vida para su bien, para mi bien. Pero el Espíritu de Él no puede trabajar si usted no abre todas las puertas de su vida. ¿Qué pasa cuando usted le entrega todas las llaves de su vida? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa? Que lo que le desagrada a Dios se va. Y lo que Él aprueba, lo que está de acuerdo a su voluntad, queda y su vida cambia. Ese es el secreto de la vida cristiana. Muchas veces yo escuché mensajes de la santificación, de la purificación. Y decía, sí, tengo que ser más santo, tengo que ser mejor, No, usted y yo no podemos hacer nada porque la carne no sirve, no agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es que usted le deje las riendas a Él y Él lo pueda manejar. Qué difícil que es, ¿no? Parece tan sencillo, pero es tan difícil. Toda una vida a veces de avances y retrocesos para entender esta verdad. Mire, cuando el Señor fue bautizado y el Espíritu de Dios vino sobre Él, pudo soportar la tentación después de 40 días de ayuno. Pudo soportar todos los embates de Satanás. Pudo soportar la dureza de sus discípulos. Pudo soportar tantas cosas hasta la cruz por amor a usted y a mí. Porque Él vino para que nosotros logremos la paz con Dios. Él vino para que nosotros tengamos una nueva vida. Y cuando hablamos del Espíritu de Dios, es Dios mismo que mora en nuestra vida.
Efesios 1:14 dice que Él nos ha sellado, es la garantía con el Espíritu de Dios de que somos hijos suyos. ¿Tiene usted la seguridad de que Cristo entró en su vida y selló su vida con el Espíritu de Él? Y si tiene esta seguridad, le entregó todas las llaves de su vida. Tratemos de que nosotros no hagamos nada, dejémoslo a Él hacer las cosas. Miren, un creyente santificado no es un creyente que se ha convertido, es un creyente que va paso a paso mejorando en su relación con Dios. Pero no por mérito propio, sino porque Dios lo hace. ¿Cuándo vamos a dejar esto en manos de Dios? ¿Cuándo vamos a dejar que el Espíritu de Él trabaje en nuestra vida? Deje de tratar de hacerlo usted, dejo de tratarlo yo y que Dios obre a través de eso. Ese es el ejemplo que nos deja Cristo. Después del bautismo, de la unción del Espíritu Santo y de la tentación. Él pudo vencerlo, porque usted y yo no, porque no dejamos que el Espíritu de Dios trabaje. Es hora de que volvamos y le pidamos a Dios: Señor, te pido perdón por aquellas cosas que he hecho mal. Quiero que tu Santo Espíritu maneje mi vida y yo ir en el barco de Él a donde vos me lleves. Miren, nosotros debemos vivir vidas santas y dedicadas al Señor. Y Él quiere que usted y yo seamos hijos verdaderos. Mire, cuando el apóstol decía: el que tiene el Espíritu no vive según la carne. Claro, si usted trata de vivir según el Espíritu, pensando cómo lo va a hacer, y seguramente va a fallar. ¿Sabe una cosa? Hay otro tema que siempre me confundió en la iglesia. Espiritualidad no quiere decir activismo. Nosotros a veces en la iglesia vemos gente muy activa. Decimos: ¿qué hombre espiritual? No. Espiritualidad no tiene nada que ver con activismo. Y es mucho mejor que el Espíritu de Dios cambie nuestra vida para después empezar a trabajar para Él. Hay muchos que creen que por servir, por hacerse ver, por esto, por el otro, por dar, son espirituales. Y no es así. La espiritualidad la conoce el Señor y Él es el que conoce su corazón, el mío. ¿Por qué no le deja al Espíritu Santo que Él obre en su vida, que lo santifique, que lo purifique, que lo libre? Él puede. Usted y yo no podemos. Usted y yo somos siervos inútiles. Pablo decía: el bien que quiero hacer, ese no hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Y estoy seguro que es la experiencia suya y mía. Pero en el Espíritu de Dios podemos tener victoria. Dios nos da sus bendiciones. ¿Y sabe cómo nos da sus bendiciones? Dándonos su misma persona a vivir en nuestra vida. Y nosotros no la disfrutamos. Mire, el Espíritu Santo va a hacer la obra, si usted lo deja, si yo lo dejo. Y Él tiene que ser la autoridad en nuestra vida. Y estoy hablando de autoridad, y cuando digo autoridad, le hablo a los padres de familia, a las madres de familia, a aquellos que tienen a alguien bajo su autoridad, que tienen que criar chicos. Y el Espíritu de Dios quiere tener autoridad en nuestra vida. Voy a terminar con esto. Cuando yo era joven había un eslogan político que decía: liberación o dependencia. Y ese eslogan político no tiene nada que ver con la vida espiritual, porque Cristo nos libera si estamos dependientes de Él, si estamos pendientes de su Espíritu. Usted y yo no podemos hacer nada absolutamente con nuestros deseos, con nuestra propia iniciativa. Déjelo a Dios que Él trabaje su vida. Y si no tiene la seguridad de salvación, si no tiene la seguridad de que Cristo está en su vida, que el Espíritu Santo de Dios está, pídale que Él lo perdone de su pecado, que perdone sus pecados, que cree en el sacrificio de Cristo en la cruz y que le dé el sello de seguridad del Espíritu Santo en su vida. Y Él va a comenzar la tarea de santificación, de purificación, sin que usted se dé cuenta
pero si le diera todas las riendas a Él. A veces son cosas tan sencillas que nos enseña la palabra de Dios y tan difíciles de poder cumplir. Pero confío en el Señor que cada uno de nosotros pueda decirle al Señor hoy: Señor, quiero mejorar mi vida espiritual, quiero pedirte perdón por aquellas llaves que no te di, quiero que vos tomes el control de toda mi vida y que yo pueda viajar tranquilo en tu barco guiando tú. ¿Se lo podés decir? Ojalá que el Señor, el Espíritu de Él, te mueva a cambiar en este día para bendición de tu vida, para bendición de los que nos rodean y para que podamos ir esta semana tomados de la mano de Dios. Que Dios nos bendiga. Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. Y en la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en las sombras de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en las sombras de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en las sombras de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor.